Muy buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a las clases bíblicas. En el día de hoy vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe y nos ayude en este tiempo. Padre, tú que eres alto y sublime, grande y todopoderoso, a ti te damos la gloria. Y hemos venido como iglesia, Señor, para que nos guíes por medio de tu palabra, para que nos guíes a conocerte más a ti, más a tu Hijo y para conocer más de su gloria. Oh Padre, sé tú con nosotros en este tiempo. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el día de hoy, hermanos, he querido traer un tema que muchos asumimos o damos por sentado que todos conocen. Y es el tema de los tres oficios que nuestro Señor Jesucristo cumple. Como sabemos, Cristo cumple el oficio de profeta, el oficio de rey y el oficio de sacerdote. Ahora, para entender un poco más de este tema, tenemos que ir al trasfondo y tenemos que ir al origen de estos tres oficios. Y por eso vamos a hablar un poco sobre los dos representantes de la humanidad. Por un lado tenemos a Adán, quien sería el representante de toda la raza humana, y tenemos a Cristo, quien representa a todos aquellos a quienes el Padre le había dado desde la eternidad. Lo interesante de esto es que solo a estos dos hombres, a Adán y a Cristo, le fueron designados por Dios los oficios de rey, sacerdote y profeta. Por lo tanto, estos oficios podemos decir que comenzaron en el huerto del Edén con Adán. Sabemos que Adán como rey debía gobernar sobre toda la creación. Nosotros vemos en Génesis que Dios utiliza palabras como señorear, soyugarla, y Génesis 2 utiliza la palabra guardar la creación. Entonces él debía cumplir ese oficio protegiendo a su esposa y protegiendo y teniendo dominio, gobernando la creación. Pero no lo hizo. Más bien vemos a Adán que se dejó gobernar y seducir por la serpiente, por Satanás, para ceder a la tentación. Por otro lado, vemos a Adán como profeta. Él debía comunicar a su esposa y a la raza humana que vendría después de él el mandato de Dios de Génesis 2:16, que dice que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque las consecuencias serían la muerte y serían la destitución y la expulsión entonces de la presencia de Dios. Sabemos que que Adán no lo hizo, no preservó el mensaje y igualmente se dejó seducir por Satanás. Y como sacerdote, Adán debía cuidar el huerto entonces donde se manifestaba la presencia de Dios y como sabemos tampoco lo hizo. Más bien fue expulsado del Edén y de la presencia de Dios. Ahora, cuando miramos a Cristo, cuando miramos el segundo Adán, ese postrer Adán, quien es Cristo Jesús, podemos decir entonces que estos tres oficios designados por Dios para tratar con la raza humana encuentran su máximo cumplimiento en Jesús, en Cristo Jesús. Ahora ustedes dirán, ¿por qué estudiar sobre este tema? ¿Qué importancia tiene para nosotros como iglesia estudiar los tres oficios de Cristo? Bueno, hermanos, en primer lugar, porque nosotros que queremos conocer a nuestro Salvador, tenemos que conocer que aunque Cristo siempre ha existido como Dios y vino como Mesías, es importante saber que Él cumplió a la perfección con esas designaciones para revelarnos en primer lugar quién es Dios, para revelarnos la obra y el plan de salvación de Dios. Y recordemos que la única manera en que el hombre puede conocer al Padre es conociendo al Hijo, es conociendo acerca del Hijo. Y la única manera de lograrlo hoy es estudiando su vida y su ministerio por medio de las Escrituras. Y en este caso lo haremos estudiando los tres oficios que cumple nuestro Salvador Jesús. Y en segundo lugar, es importante por la sencilla razón, hermanos, que es edificante para nuestras vidas saber que no necesitamos más profetas, no necesitamos más reyes ni más sacerdotes. ¿Por qué? Porque como dije, esos tres oficios encuentran su máximo cumplimiento en Jesús. Y Martin Lloyd-Jones, resumiendo toda esta idea,
él decía sobre los 3 oficios de Cristo lo siguiente: nosotros, los cristianos, las personas, necesitamos un profeta para ser librados y salvados de la ignorancia del pecado. Necesitamos un sacerdote para ser librados de la culpa del pecado, y necesitamos un rey para ser librados del dominio del pecado. Y quiero que vean la importancia de esto, hermanos. Cristo cumplió a la perfección estos oficios para que nosotros fuéramos librados de la ignorancia, de la culpa y del dominio del pecado. Así que entonces, hermanos, veamos en primer lugar el oficio de nuestro Señor Jesucristo como profeta. Y para hacer eso, hablemos de la labor principal del profeta delante de Dios y delante del pueblo. ¿Cuál era esa labor, hermanos? Bueno, igualmente era comunicar un mensaje al pueblo de parte de Dios. Y nosotros podemos ver cómo funcionaba esto. El profeta recibía ese mensaje de parte de Dios con frecuencia a través de medios extraordinarios, a través de revelaciones, de sueños y de otras maneras poco comunes. Y los medios que este profeta utilizaba al recibir ese mensaje de Dios para dar dicho mensaje al pueblo, lo hacía, en tono de sermón. Y aunque no es estrictamente lo mismo un profeta que un predicador, el profeta del Antiguo Testamento frecuentemente proclamaba a viva voz la palabra de Dios, siendo entonces ellos los predicadores en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, este oficio de profeta era muy serio. Y tan serio era que si una persona se llamaba profeta y decía tener un mensaje de parte de Dios, y ese mensaje no se alineaba a lo que Dios le quería revelar al pueblo, ese profeta era considerado maldito. Era considerado falso y condenado a muerte. Y si ese profeta daba esa profecía y esa profecía al final no se cumplía, entonces también ese profeta debía ser desechado del pueblo. Nosotros podemos leer en Deuteronomio 18:20, hablando Dios aquí, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si leemos en Ezequiel 13, versículo 9, él dice: voy a levantar la mano para castigar a los profetas que tienen visiones falsas y cuyas profecías son mentiras. Era algo serio. Y no me quiero imaginar entonces a estos hombres que se llaman profeta en el día de hoy, cómo entienden estos textos. Y no me quiero imaginar si estos hombres estuvieran en estos tiempos del pueblo de Israel, serían totalmente desechados. De modo que era muy serio entonces el oficio de profeta. ¿Por qué? Porque tenían que estar muy seguros de que Dios les había designado esa labor a ellos y por lo tanto eso los hacía muy especiales para con Dios y especiales para con el pueblo. Ahora, teniendo esto en mente, nosotros sabemos que los profetas del Antiguo Testamento siempre apuntaban a un profeta mayor, a un profeta más grande, un profeta especial. Y como sabemos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos al Nuevo Testamento, hermanos, tal vez la acción que más claramente identificó a Jesús como profeta, como ese mayor profeta, como ese profeta especial y más grande, fue en su transfiguración. Nosotros leemos en Mateo 17:2, ¿recuerdan cuando Jesús subió al monte alto con Pedro, Jacobo y Juan? Y dice la palabra: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Vean eso, hermanos. Jesús se le apareció o apareció con los más grandes profetas del Antiguo Testamento, con Moisés, el dador de la ley y el estándar de Dios para el pueblo, y a Elías, quien hacía milagros y cuya predicación llamó a la casa de David al arrepentimiento. Lo cual nos indica entonces que Jesús fue mostrado como un gran profeta en medio de estos dos profetas.
¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque si notamos lo que pasó después, en los versículos siguientes, versículos 4 y 5, miren lo que dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y escuchen esto: a él oíd. Noten la orden final de Dios aquí, hermanos. Él está ordenando a Pedro y a los otros discípulos que no escucharan a los otros profetas, sino solo a Jesús a partir de ahí. Ellos debían prestar atención a Jesús por encima de Moisés y por encima de Elías. De tal forma, hermanos, que Dios mismo está demostrando que Jesús, su Hijo, era el profeta máximo de todos los tiempos. Y aquí es importante destacar que Dios no les está instruyendo a que abandonaran a Moisés y a Elías, sino que a darle mayor importancia a lo que Jesús iba a decir a partir de allí. Lo principal de ese momento que podemos establecer era que el hecho de que Jesús es entonces el cenit, la mayor revelación de Dios. Era el pináculo de la revelación de Dios. Y si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ese profeta anunciado que venía a hablar de parte de Dios se cumplió en quién, en Cristo Jesús. Y si nos vamos un poco más, hermanos, Cristo en su ministerio se definió indirectamente como ese último profeta de Dios. Por ejemplo, en Lucas 13:33 vemos allí que Jesús dice: pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, Cristo está indirectamente diciendo: yo soy ese último profeta anunciado. Pero como dije, mis hermanos, Cristo no fue un profeta más. Él fue el más grande de los profetas. ¿Saben por qué? Porque los profetas hablaban el mensaje de parte de Dios al pueblo. En cambio, Cristo, nuestro Señor y bendito Salvador, Él mismo es el mensaje. Él mismo era el mensaje, el evangelio que Él iba a traer para salvación de muchos. Amén. Y ese es el mensaje que todos nosotros necesitamos escuchar en nuestras vidas. Por eso la pregunta: ¿cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta? Bueno, la respuesta es, mis hermanos, que Cristo ejecuta su oficio de profeta al revelar al mundo y a su iglesia en todas las edades, mediante su espíritu y palabra, el mensaje de Dios, siendo él mismo el mensaje, la obra de salvación por medio de su evangelio, para ser librados y salvados de la ignorancia del pecado. ¿Qué nos enseña esto en el día de hoy? En primer lugar, que Cristo era el máximo profeta prometido, anunciado. En segundo lugar, que ahora todos tenemos que escuchar a Cristo al ser el máximo profeta. Y más que traer un mensaje, la palabra de Dios, Cristo mismo es el mensaje y la palabra de Dios. Y por otro lado nos enseña que si las profecías y revelaciones que traían los profetas eran para que el pueblo conociera más a Dios, hermanos, escuchen esto: Cristo mismo, Dios hecho hombre, vino para que su pueblo conociera a Dios Padre completa y perfectamente. Y esto tiene muchas implicaciones en nuestras vidas, en el día de hoy, hermanos, cuando estamos congregados como iglesia. Es algo serio, porque si Cristo nos habla en su palabra y nosotros estamos distraídos, con la mente en otro lugar, pendiente de otras cosas, pendiente de lo que no es importante, ¿cómo creen ustedes que Cristo va a tomar esa actitud? Bueno, hermanos, Cristo va a tomar eso como un desprecio hacia Él y un desprecio a su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo te está hablando y es el momento para tú prestar atención a lo que Dios, a lo que Cristo
te está diciendo. Y nosotros cuando nos congregamos estamos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y no hay nada más importante que eso. Así que debemos prestar atención a la palabra de Dios que nos dice hoy que Cristo es el profeta que ha traído el mensaje de salvación a los perdidos y a los que están en tinieblas por su pecado. Ese es el oficio de Cristo como profeta. En segundo lugar, hermanos, hablemos de Cristo cómo cumple el oficio de sacerdote. De nuevo, ¿cuál era la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento? Bueno, este oficio era un tanto contrario a lo que era del profeta. Como vimos, los profetas traían un mensaje de parte del pueblo de Dios. Los sacerdotes, por un lado, eran los encargados de las cosas santas, pero ellos se encargaban específicamente de traer una ofrenda de parte del pueblo de Dios como intercesión por sus pecados. En otras palabras, ellos hacían la función de mediadores entonces. Y podemos ver también cómo funcionaba esto. El sacerdote se acercaba de parte del pueblo de Dios para ofrecer ofrendas y que Dios las aceptara. Él mediaba por sus pecados entre Dios y el pueblo. Y hay muchos pasajes que hablan sobre esto, pero para mencionar uno, por ejemplo, en Levítico 9:7, dice la palabra, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Ahora, hermanos, sabemos que esta labor de los sacerdotes era también una labor limitada. Ellos eran mediadores, pero como dice el autor de los Hebreos, los sacrificios que ofrecían los sacerdotes nunca pudieron limpiar completamente ni un solo de los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque no eran perfectos. Pero cuando miramos a Cristo, sabemos que solo Cristo podía cumplir su labor como sacerdote a la perfección. ¿Por qué? Porque solo Él se ofrece a sí mismo como ese sacrificio único y perfecto para limpiar los pecados. Al igual que como profeta, el sacerdocio de Cristo fue mayor y fue perfecto. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo murió una sola vez y para siempre, y su sacrificio es suficiente para nosotros. Amén. Él no tiene que sacrificarse de nuevo. Su sacrificio es perfecto. Y como dice también el autor de Hebreos 9:12, en capítulo 9 y 12 dice, no por obras, pero no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De nuevo, Él entró una sola vez al santuario, con su sacrificio perfecto, para pagar por nuestros pecados. Y por eso es que, hermanos, una de las cosas que hacen los católicos romanos en su misa es negar que el sacrificio de Cristo fue suficiente para el perdón de pecados. Como muchos saben los católicos, según su doctrina, ellos creen que cuando se parte el pan y se toma el vino, en ese momento se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo, sacrificándole entonces nuevamente una y otra vez. Eso es lo que ellos llaman como la transubstanciación. Pero mis hermanos, eso es una barbaridad. Pensar que Cristo tiene que ser expuesto una y otra vez, morir una y otra vez por nuestros pecados. Es una barbaridad. Y ustedes quizás estarán preguntando, bueno, ¿y lo que hacemos nosotros en la Santa Cena qué es? La diferencia de eso, de los católicos romanos con nosotros, es que lo que hacemos en la Santa Cena es recordar lo que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. Con el pan recordamos su sacrificio, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, y con el vino recordamos el derramamiento de su sangre por nuestros pecados. Es un memorial
que su iglesia hace hasta que Él venga. Pero el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Ahora, hermanos, esa función de Cristo como sacerdote, volviendo al tema, no se queda solamente en lo que hizo en la cruz, sino que Cristo nos lleva continuamente cerca de Dios. ¿Y cómo lo hace? Orando continuamente por nosotros. Podemos ver en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos. El teólogo Berkov decía lo siguiente, es un pensamiento consolador saber que Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración. Cristo, hermanos, está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales, intercediendo por nuestra protección contra peligros, contra tentaciones y contra el pecado. Y no sabemos cuántos peligros hemos sido librados. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo por nosotros. No sabemos de cuántas tentaciones hemos sido librados en nuestras vidas al Cristo orar por nosotros. No sabemos de cuántos pecados, hermanos, hemos sido librados en nuestras vidas al Cristo orar por nosotros. No lo sabemos. Cristo ora por nosotros para que nuestra fe nunca cese, para que salgamos victoriosos del pecado. Y por eso es consolador. Aunque somos negligentes en nuestra oración, Cristo no lo es. Él no ha dejado de orar por sus ovejas. Él lo hace constantemente. Y Él lo hace perfectamente. Esa es la buena noticia. Por eso, a la pregunta, ¿cómo Cristo ejecuta su oficio de sacerdote? Pero hermanos, Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido en primer lugar a sí mismo, a Dios Padre, una sola vez, como un sacrificio sin mancha, para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo. Y en segundo lugar, para Él hacer continuamente intercesión por nosotros. En otras palabras, mis hermanos, como dice Hebreos 8, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, siendo mediador de un mejor pacto y estableciendo mejores promesas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué nos enseña esto? En primer lugar, que su sacerdocio tenía un objetivo, o tiene un objetivo. Alguien debía morir para transgredir la ley de Dios. El sacrificio de su Hijo era el sustituto perfecto que Dios dio al hombre para absorberlo de su culpa. En segundo lugar, nos enseña que su sacerdocio es perfecto también. No había otro modo, porque los sacerdotes también eran culpables de sus pecados, y es por eso que debía venir Dios hecho hombre para ser un sacerdote sin mancha y para entrar al lugar santísimo para llevar a cabo el sacrificio perfecto. Y esto es importante, mis hermanos. Dado que el sacrificio fue perfecto por medio de él, la deuda queda pagada, cancelada, la culpa es quitada, destruyendo así el muro judicial entre Dios y nosotros y dándonos entrada libre y segura y permanente al trono del Señor. Y en tercer lugar nos enseña que Cristo como sacerdote intercede por ti, mi hermano. Te guía en este preciso momento al arrepentimiento y te levanta de tus caídas y te anima a orar mejor, sabiendo que ya Cristo oró y sigue todavía orando por ti. Es consolador. En tercer lugar, hermanos, veamos a Cristo como nuestro mayor rey. ¿Cuál era la labor de los reyes del Antiguo Testamento? Pues una simple respuesta era gobernar, tener dominio, y quizás para superar las amenazas contra la nación. Dice en 2 de Samuel 8:15, dice que David reinó sobre todo el pueblo de Israel y administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Algo importante aquí a mencionar era, hermanos, que los reyes no fueron evaluados según sus hazañas civiles y militares, sino más bien por su conformidad a la ley de Dios y cómo ellos guiaban al pueblo. Y como sabemos, todos los reyes, incluyendo a David, fracasaron porque ninguno de ellos guiaría al pueblo a Dios.
Pero lo más interesante de esto, hermanos, es que incluso los fracasos de los reyes del Antiguo Testamento sirvieron de propósito para incrementar el anhelo y la esperanza de la promesa de un rey prometido más grande, quien establecería un reino perfecto de justicia y de paz. Y esa es la promesa que Dios cumpliría en Cristo Jesús. Podemos adelantarnos un poco y ver esa promesa específica en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, de Dios en su pacto con David. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hablando de esa descendencia de David, que sería Cristo Jesús, sería el Mesías. Esa es la promesa entonces que sabemos que apuntaba al Mesías, a Cristo. Ahora, si nos adelantamos mucho más y vamos al Nuevo Testamento, vemos que en el Evangelio de Mateo, los magos, cuando llegaron de Oriente a Jerusalén, ellos preguntaron qué cosa. En Mateo 2:2 nos dice que ellos vinieron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido a adorarle. Y si leemos más adelante, a Juan el Bautista en su predicación en el desierto de Judea, dice Mateo 3:2, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando entonces de que había llegado el Mesías, había llegado el rey prometido de Dios. Y podemos también observar aquí que Cristo mismo, hermano, estaba consciente de que era el rey prometido, ese rey enviado por Dios, y él lo hizo saber. Hay una conversación entre Jesús y Pilato si él era el rey de los judíos. Los 4 evangelios la registran, pero es en el evangelio de Juan donde se ve completa esa conversación. Y en el versículo 37 del capítulo 18 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y mira lo que dice, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y como sabemos, hermanos, estos pasajes nos indican que el reino que había llegado con Cristo no era tanto físico en ese momento, sino que tenía que existir primero en los corazones de los creyentes, donde Él sería entonces el rey indiscutido, el Señor soberano y quien conquistaba o quien iba a conquistar el pecado en las vidas de los suyos. Y hermanos, aquí debemos entender algo para nosotros en el día de hoy. Y es que con la llegada de Cristo, con la llegada del Mesías, nosotros servimos a un rey que ya ha ocupado su trono y que está ocupando su trono. Pero aguardamos la esperanza, ese regreso triunfal en gloria, cuando todos lo verán y se inclinen delante de él. Es decir, que su reino no solo se manifestará de forma espiritual, sino que se manifestará de forma visible cuando ejerza todo dominio y autoridad sobre todas las personas. Como dice Pablo, Cristo reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. La pregunta es, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio del rey? Bueno, Cristo ejecuta este oficio llamando del mundo a un pueblo para sí, otorgando gracia salvadora a sus elegidos, para ser librados del dominio del pecado y preservándolos y ayudándoles en todas sus tentaciones y sufrimientos y venciendo a todos sus enemigos. Pregunto, ¿no queremos estar bajo el dominio de nuestro Salvador y bendito Jesucristo? ¿Y qué nos enseña esto, mis hermanos? En primer lugar, que un pueblo con un corazón ingobernable necesita un gobernante perfecto, y ese es nuestro Señor. En segundo lugar, no solo tenemos profeta y un sacerdote supremo, sino que también tenemos a un rey supremo, quien tiene la autoridad para decirle a su pueblo cómo hacer las cosas. En tercer lugar, nos enseña que Dios prometió un rey a su pueblo, y no solo sería un ejemplo, sino que Él mismo gobernaría desde su corazón, transformando a su pueblo en nuevas criaturas.
Y en cuarto lugar nos enseña que hoy está sentado en su trono a la diestra del Padre, gobernando la creación, esperando a que se pongan sus enemigos por estrado de sus pies, y dando a su iglesia la misión de predicar el Evangelio con la espada de su palabra, para que Cristo reine en los corazones y gobierne en los corazones de los hombres. Bendito y alabado sea nuestro Salvador. Hermanos, para concluir, podemos hablar de cómo estos tres oficios, al nosotros estar unidos a Cristo, en alguna medida nos hace partícipe de estos oficios. Pero no es el punto de esta clase. Por lo tanto, quiero concluir, es que donde todos los demás profetas, sacerdotes y reyes, empezando desde Adán, fracasaron en cada uno de estos oficios, nuestro Salvador, nuestro bendito Cristo, nuestro Señor Jesús, triunfó majestuosamente. Y al cumplir estos tres oficios, nos concedió el perdón, la libertad de nuestros pecados. Amén. Sé que no hemos abarcado todo, pero recordemos para terminar que Cristo como profeta pronunció el fin del dominio del pecado en los hombres. Como sacerdote, Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por todos nuestros pecados e intercede por nosotros. Y en tercer lugar, como Rey, Jesús reina de tal manera que no permitimos que el pecado nos gobierne sobre nosotros más tiempo. Y solamente nuestro Señor Jesús podía cumplir a la perfección, al ser Dios encarnado, estos tres oficios. Que Dios los bendiga y que la paz de nuestro amado Jesús esté con ustedes.